Buenas, buenas, buenas. Somos un poquito menos. No, pero igual vino bastante gente. Ah, mira. Mañana tienen mate. De derecho, ok. Respecto del recuperatorio, o sea, el recuperatorio en teoría debería ser a la semana. El tema es que, dado que yo todavía no pude revisar todos los parciales, vamos a tener que tener un poquito de paciencia. De todos modos, no se va a juntar con el segundo parcial, no se preocupen, ¿sí? Yo estimo que en esta semana espero poder cerrarlo, ¿sí? Por ahí me tome el fin de semana que viene. Más que nada porque hay varias partes que son texto, entonces escritura de ustedes, quiero mirarlo con detenimiento. Y la verdad es que no tuve honestamente tiempo, o sea, la semana pasada lo que me liberé de la facu me ayudó para ponerme al día con otras cosas, pero no tuve más. No es que me pude tomar la semana del estudiante, no sé si ustedes pudieron disfrutar un poquito, ¿sí? ¿No? ¿Estudiaron? Estudiaron un montón, ¿no? Bueno, pero dicho eso, estimemos que si hay recuperatorio, o sea, para quienes tengan o quieran rendir recuperatorio, ¿sí? Yo estaría pensando en viernes no, el otro más o menos, ¿sí? O sea, 2 semanas, ¿ok? Pero siempre y cuando yo les entregue la nota entre este viernes, que no lo creo, o sea, este viernes no lo voy a entregar, el lunes próximo, ¿sí? Si se me estira un poco más, estiramos la recuperatorio para la siguiente, ¿ok? Pero estamos hablando de que no va a pasar de mediados de octubre, entre el 10 de octubre, una cosa así. A ver, quiero ver el calendario. Sí, más o menos, ¿no? 10, 15. A ver. A ver, esta semana, o sea, sí, sería viernes 10, más o menos, ¿sí? Pongamos esa fecha, recuperatorio, viernes 10. Y si no, en caso que no llegue con las respuestas, o sea, yo le estoy pensando entregar las notas lunes 6, más o menos, ¿sí? Cosa de que ustedes tengan toda una semana como para preparar el recuperatorio. Si no llegara a ser así, piensen que se va a estirar para la semana de entre el lunes 13 y el viernes 17, ¿sí? ¿Está bien? Pero, o sea, capaz hasta le conviene a ustedes si están con otras materias. No sé cómo vienen, pero ¿están rindiendo todavía? Sí. Bueno, entonces, mejor. Y bueno, ¿cómo se sintieron con el parcial? ¿Qué les pareció? Yo vi que muchos se entregaron rápido, me sorprendió, o sea, rapidito. No la mayoría, pero la mayoría terminó antes de las 2 horas. Me pareció fácil. ¿No pareció fácil? ¿No? ¿No? ¿Muy difícil pareció? ¿Sí? ¿En serio? Me siento mal, me siento el profe mala onda, pero las preguntas en general no estaban lejos de lo que vimos, ¿o no? Sí. Yo creo que las preguntas eran de mucho análisis y nosotros, a lo que yo siento, no lo trabajamos tanto al análisis de ese tipo. Yo siento eso. Era más teoría que práctica y ahí era mucho más aplicado la teoría a casos concretos. Igual, no sentí eso. Pero, a ver, pongamos ejemplos, digo, no sé, yo más o menos me acuerdo de algunos, de hecho, los parciales eran muy parecidos, o sea, eran variantes. La idea de hacer 3 parciales era que haya menos intercambio de información entre ustedes. ¿Sí? Por eso también me preguntaron mucho al principio, profe, mi pregunta está mal, qué sé yo, o escuchaban que alguno me preguntaba algo sobre, por ejemplo, el mercado de bananas, ¿no? Y en realidad esa pregunta del mercado de bananas con esa imagen estaba modificada 2 veces por lo menos, ¿sí? Ahora, por ejemplo, tomando ese ejemplo teníamos
un diagrama que hicimos acá muchas veces, ¿sí? Curva de demanda, y yo les decía, ¿qué pasaba si el productor de banana, si no me equivoco, ¿sí? Le daba ciertas características, decide bajar el precio de tanto a tanto? Eso no es un ejercicio teórico, es un ejercicio práctico. Les puse números a un grafiquito, ¿sí? Bien concreto. ¿Qué pasa si el productor decide bajar el precio y las cantidades aumentan a tanto? ¿Cómo le va a ir a esa persona? Bueno, o sea, me parece a mí que quizá eso lo que requería es un poquito de análisis en el momento. Sí, porque si no te estoy diciendo, o sea, para tomarte que me digas, no sé, que me repitas algo del libro, o se entiende, un concepto, digo, no es lo que yo busco. Yo lo que busco es que ustedes apliquen lo que vimos acá. ¿Sí? Entonces eso es una aplicación concreta. Y esos ejercicios los vimos. Vimos el calculito de qué pasaba si bajaba el precio tanto, ¿no? O sea, vimos los cálculos de elasticidad, etcétera. En todo caso había que pensar un poco y después la mayoría de esos ejercicios tenían multiple choice, o sea que tampoco es que ustedes tenían que pesar, digo, a ver, ¿de cuál? Del 1. Acá dice, teniendo en cuenta la información que aporta el gráfico sobre el mercado de bananas, ¿cómo reacciona la demanda ante una relación en el precio en una unidad monetaria? Después me da A, B, C, D. ¿Qué decían A, B, C, D? La A decía, la demanda se reduce, pero menos que proporcionalmente. B, la demanda aumenta, pero menos que proporcionalmente. C, la demanda aumenta más que proporcionalmente. Y D, la demanda incrementa en igual proporción. Bueno, ¿qué interpretan ustedes que hay que hacer ahí? Es que elegir la respuesta correcta. Sí, sin dudas. Eso para empezar. Ahora, el ejercicio está diciendo, ¿qué pasa si baja el precio, no? ¿Qué sucede con la demanda? ¿Aumenta más que proporcionalmente, menos que proporcionalmente, de forma igual o no me acuerdo la otra respuesta? ¿A qué nos está haciendo referencia esa pregunta? ¿Qué concepto vimos acá? Y lo trabajamos bastante, te diría que fue uno de los que más trabajamos. El concepto de, empezaba con una letra que tiene 3 patitas. Elasticidad. Lo vimos y lo trabajamos e hicimos ejercicios. Había que hacer un cálculo sencillo, ¿sí? Es hacer la variación proporcional de la demanda ante una variación proporcional del precio. ¿Se acuerdan? Elasticidad, demanda, precio. O sea, si el precio se mueve, ¿cómo se mueve la demanda? Eso es lo que me está preguntando eso. El tema es que, o sea, se lo están enfrentando con una pregunta que no le está diciendo, ¿me decís cuál es la demanda? Si viene un cliente y te dice, ¿cuál es la demanda? La elasticidad. No, el cliente no sabe eso. El cliente te va a decir, che, decidí bajar el precio de esto y las cantidades aumentaron en tanto. ¿Está bien, no está bien? ¿Cómo reaccionó la demanda? Bueno, ustedes tienen que interpretar que te está preguntando sobre la elasticidad. Esa es la idea. Por eso, parece complejo, pero en realidad implica aplicar el conocimiento. Pero bueno, o sea, si el parcial fuera simplemente que yo les pida definime elasticidad, y no tiene mucho sentido, ¿se entiende? Porque ustedes están atrás de una pantalla, abren el libro y dicen la definición de elasticidad es tanto. Perfecto. Genial. Yo quería que ustedes estudien la definición para después aplicarla. Claro, pero por ahí podríamos hacer A ver. ejercicios de este tipo de análisis, porque por ejemplo, Pero hicimos un TP e hicimos una guía. pero el trabajo práctico, por lo menos yo no lo sentí con ese tipo de análisis. ¿Y la guía? La guía de ejercicios tenía un montón de estos ejercicios. Sí, de los ejercicios sí, Teníamos varios de estos ejercicios y los hicimos en clase. pero no sé, yo lo sentí. O sea, ningún ejercicio que puse en los parciales estaba en las antípodas de los ejercicios que vimos en clase. Eran todas variantes de lo que vimos en clase. De hecho, me nutrí de ejercicios que ya tenía que eran muy parecidos. ¿Sí? Yo les tomo las sugerencias, pero a mí me parece, me da la sensación de que quizás no están acostumbrados a encontrarse con un examen que les pide que en el momento tengan que razonar un poco más allá, ¿sí? Pero no sobre la base de cosas nuevas. Con lo que tienen, ¿sí?
razonar, ¿sí? Pero no quiero ser mala onda, ¿sí? Es una crítica constructiva, ¿sí? A mí también me pasó en la facultad cuando empecé. No estaba acostumbrado a razonar en los ejercicios, ¿sí? Y no estaba acostumbrado a estudiar, ¿sí? De esa manera. Bueno, saben ahora para el próximo cómo tienen que encarar, ¿sí? Y en principio lo que yo les diría es que hagan los ejercicios y que hagan preguntas y despejen dudas, ¿sí? En la clase. Así ustedes incorporan los razonamientos, ¿sí? Porque yo en la clase he preguntado muchas veces, ¿se entiende esto? ¿No se entiende? ¿Sí? Y son poquitos los que me dicen, sí, no, tengo dudas, o sea, ¿sí? Si ustedes quieren más ejercicios, yo les doy más ejercicios, no hay problema, les damos muchos más ejercicios. Pero les puedo asegurar que los ejercicios que había en la guía, ¿sí? Eran más complejos. Y de hecho había algunos desarrollados que eran incluso muy complejos, que no, eso no entró en el parcial, yo les dije, no les voy a pedir esto, ¿sí? Por ejemplo, el cálculo de maximización de beneficios. ¿Por qué? Porque ustedes todavía no tienen las herramientas para eso. Entonces, si yo les hubiera tomado eso, te doy la derecha. Te digo, tenés razón. Te tomé algo que no te di en clase. Pero en este caso, me parece que todo lo que tomé fue lo que vinimos trabajando. Incluso fue sobre lo que más machaqué. La diferencia, por ejemplo, entre cómo fija el precio un monopolista o cómo se fijan los precios, ¿sí? En una economía no neoclásica y cómo se fijan los precios, ¿sí? En una economía de competencia perfecta. Entonces después esas cosas estuvieron. ¿Alguna otra pregunta? Yo igual, cuando tenga todos los parciales, vamos a revisar los parciales, ¿sí? Para que les queden claros y demás. O sea, si puede ser el lunes que viene, yo los traigo y los vemos en clase, ¿sí? Los ejercicios. La pregunta teórica, y que era, si querés, la más compleja y la que más valía, que valía 2 puntos, hay una pregunta que vale 2 puntos. Todas las demás vale 1 punto. ¿Sí? Era la pregunta que era a desarrollar. Porque yo justamente quería ver cuáles eran sus habilidades, ¿sí? Para escribir ideas propias y para expresar ideas propias. Entonces, ¿qué les pedí? Que me conecten cómo se vincula la función de producción, ¿sí? En el modelo neoclásico, con la curva de productividad, con la curva de costos, ¿sí? En un mercado de competencia perfecta. Creo que venía por ahí la pregunta, ¿sí? Bueno, ahí sí les pedí algo de teoría, pero les pedía que ustedes me puedan vincular eso, o sea, más o menos, digo, justamente la idea no era que ustedes me pongan las definiciones de manual. Por eso traté de que ustedes vinculen 3 conceptos, o 3 ideas, ¿sí? Que están relacionadas dentro del marco neoclásico, ¿sí? Que es básicamente la idea de que la curva de producción, ¿sí? Encuentra un punto de inflexión donde la producción empieza a caer, ¿sí? No es que empieza a caer, se desacelera, por la ley de rendimientos marginales decrecientes, o sea, la productividad marginal empieza a ser decreciente, y cuando la productividad marginal empieza a ser decreciente, ¿sí? Empezamos a tener una curva de costos creciente. Era básicamente eso lo que yo estaba pidiendo que ustedes interpreten, ¿sí? Pero esa fue la pregunta, si quieren, más teórica. Los demás eran ejercicios bastante puntuales. Yo le ponía, viendo esta función de demanda, ¿no? Ustedes tienen que resolver, o no sé, por ejemplo, el ejercicio de el recital de Coldplay. Si la función de demanda es tanto, ¿cuál fue ahí, en ese ejercicio, por ejemplo, la gran variante que les puse? Les dije, hay una capacidad limitada. O sea, ustedes tenían la curva de demanda, ¿sí? Que tenía una pendiente, solo que no había una curva de oferta como tal. O sea, la oferta era una oferta plana porque el precio de la entrada no variaba, ¿sí? No importan los costos acá. Lo que había era una cantidad. O sea, la cantidad, si quieren, era una línea recta. Y la curva de demanda la cruzaría en algún punto. Entonces ustedes tenían que determinar ahí, por ejemplo, cuál era el precio de equilibrio, ¿sí? Que, por ejemplo, me garantizaba que se llenaba el estadio. Entonces ustedes tenían que poner, en donde decía función de demanda, las cantidades igual a 50. ¿Se entiende? 50, y ahí despejaban el precio. Y sabían el valor.
Pero hicimos esos ejercicios, hicimos muchísimos esos ejercicios. El tema es que yo les cambié un poquito la cuestión ahí y eso yo entiendo que a veces por ahí descoloca. Mi consejo para estos ejercicios es no buscar respuestas por fuera, ¿sí? Está ahí todo, porque estaba todo ahí, o sea, yo te estoy diciendo, hay 50.000 entradas, ¿sí? Esa es la capacidad máxima que tiene el estadio o el lugar, y tu función de demanda es esta. Entonces, si vos tenés que encontrar el precio, tu incógnita es el precio, tenés una ecuación que te dice cantidades igual a menos B por X, ¿no? No sé, esperen que tengo a ver en un minuto. No me veo cada vez menos preparado. No tengo para dibujar, pero lo que quería decir es, ustedes tienen la función de demanda, ¿no? Tenemos una variable que es la demanda, las cantidades de entradas. Gracias. Al final de la clase, al final del curso le voy a regalar uno a cada uno, me parece, por la duda. Si yo tengo las cantidades demandadas son igual a, no sé si alguien tiene el ejercicio ahí a mano, me lo quiere dictar, y ya lo hacemos. Sí. $90.000 menos 400 por el precio. Ok, ¿esto qué es? Claro, la demanda cuando el precio es igual a ¿qué? 0. Muy bien. Igual esto pasa siempre, chicos. Lamentablemente yo sé que el profe es recopado hasta que llega el primer parcial. Después del primer parcial, el profe es un pelotudo, el profe no me lo banco. Yo lo entiendo, a mí me duele, es así, pero bueno. Entonces, tengo esto. ¿Esto qué es? Una curva de demanda, bien comportada, porque tenemos signo negativo. Cantidades demandadas, precio, una curva, ¿sí? Está la pendiente. ¿Cuál es la particularidad de este ejercicio? Me están diciendo que la cantidad, la capacidad máxima, o sea, no entran infinitas personas en el estadio, entran 50.000. Entonces, hay un punto de corte, ¿sí? Cantidad máxima es acá, ¿sí? Que es igual a 50.000. Entonces, yo quiero encontrar este precio, ¿sí? Es mi incógnita. Entonces digo, bueno, acá la función de demanda, que es esto, se iguala a 50.000. Entonces, hago 50.000 igual a 90.000 menos 400 por pre. Ustedes si quieren saquen el precio. Creo que daba 117, algo así. ¿No? ¿Sí? ¿100 te da? ¿100 clavado? Bueno, 100 clavado. Ok. ¿Qué otro ejercicio? Eso es un ejercicio práctico, ¿sí? Más práctico que eso no hay. ¿Qué otro ejercicio? Porque había uno que era muy parecido, que era la variante, la de otro parcial. Creo que les preguntaba... ¿Por qué no irían o una cosa así era? ¿Por qué precio la gente no compraría las entradas? Creo que era algo así. Ahí lo busco. Claro. ¿A qué valor la gente no iría? Que la gente diga, la gente no vaya, ¿qué quiere decir en términos económicos para nosotros? Que la demanda sea ¿cuánto? 0. Entonces lo que estamos diciendo ahora es, quiero saber cuál es el precio si la curva de demanda cruza acá. ¿Sí? Donde Q es igual a 0. Bueno, el razonamiento es el mismo. Si yo quiero que las cantidades sean igual a 0, le impongo a mi función de demanda que sea igual a 0. Entonces digo,
0 igual a 1000 menos 400 por P. ¿Cuánto te va a dar? Bueno, P igual a 90.000 dividido 400, que va a ser igual a algo. No me puedo acordar ahora el valor. Así. 200, está bien, sí, era por ahí. Bueno, listo. 225 más o menos, ok. Bueno. Che, por ahí no le fue tan mal, ¿eh? Están todos, me parece, como muy angustiados y capaz que... Sí, pero no se guíen por eso, porque, o sea, yo los voy a corregir yo. En una decía que la respuesta era algo así como 60.000, ya estoy mal, pero era un número, o sea, es como usted pedía que desarrolle y yo lo desarrollé y en la respuesta ponía una cosa muy concreta. Por eso les digo, no se preocupen, por eso les digo, o sea, ojo, porque había muchas preguntas, por la forma de la pregunta, donde yo tenía que poner una respuesta corta, te pide que pongas una respuesta el cuestionario. Entonces yo ponía, no sé, falso, por ejemplo, ¿no? Había dos verdaderos falsos. Pero cualquier respuesta que dieran ustedes iba a estar mal, porque a menos que ustedes pusieran falso, iba a estar mal. Pero no importa, porque yo las voy a leer las respuestas, ¿sí? Entonces por eso les estoy diciendo que se queden tranquilos, que en los dos verdaderos falsos creo que había, más en el de desarrollar ya son 3 puntos y en realidad el de desarrollar son 2, o sea, son 4 puntos. 4 puntos que no tienen que mirar los resultados del cuestionario, ¿sí? Casi la mitad. Y después quedan los verdaderos los multiple choice. Creo que esos serían los únicos donde está bien, digo, lo que te tira el Moodle, ¿se entiende? Y si ahí le fue más o menos bien, quédense tranquilos, ya está. ¿Sí? No me acuerdo si había alguna más para desarrollar, creo que sí. O sea, teníamos los verdaderos falsos y después había un par de respuestas cortas. La elasticidad del precio de demanda de los cereales es igual a 0,9 y la elasticidad de ingresos es igual a 1,2. Si la empresa quiere incrementar el ingreso total que recibe, ¿debe subir o bajar el precio del bien? Esa era teórica. Teórica conceptual en realidad, ni siquiera porque te estoy dando un valor. Había que acordarse un poquito ahí de cómo era el razonamiento, de lo que vimos, ¿sí? Esa era difícil, pero vale 1. Es la única difícil. Era esa difícil y la otra. Esa fue la única difícil, que tuve serias dudas, pero dije, bueno, quiero que vean a ver hasta dónde pueden jugar con esto que vimos, ¿sí? De la elasticidad, o la relación entre la elasticidad y los ingresos. ¿Se acuerdan que vimos? Que decíamos que el monopolista, por ejemplo, esa no me acuerdo si es el monopolista. Yo puse que debía subir el precio para aumentar el ingreso. Sí, ¿la elasticidad cómo era? Ahí le digo. A ver. La elasticidad precio de demanda de los cereales es igual a 0,9 y la elasticidad ingreso es igual a 1,2. Si la empresa quiere incrementar el ingreso total que recibe, debe subir o bajar el precio del bien. Está bien lo que decís vos, subir el precio. ¿Por qué? Porque la demanda, ¿cómo es? ¿Cómo es la demanda? Respecto del precio, ¿no? O sea, la elasticidad, mejor dicho, respecto del precio. Elasticidad demanda respecto del precio. ¿Cómo es? ¿Elástica o inelástica? Inelástica. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo subo el precio, el cambio en las cantidades es más o menos que proporcional. Más o menos que proporcional quiere decir que si yo aumento en un 1%, imagínense el precio, las cantidades aumentan en un 1%, en más de un 1% o en menos de un 1%. Menos. ¿Cómo es la elasticidad? ¿Cuál es el valor de la elasticidad que me dijiste recién? 0,9. 0,9 quiere decir que es menos que 1, es menos que proporcional. Para mí hay una confusión, o sea, si ustedes eso lo multiplican por 100 es como un porcentaje. ¿Sí? 0,9 es 90%, o sea, si yo aumento 100% de precio, bueno, 100% no, pero 1%, esto aumenta 0,9% en realidad.
0,9%. O sea que las cantidades se reducen, pero menos que proporcionalmente. Entonces yo aumento el precio y por eso puedo ganar más que por lo que pierdo de cantidades vendidas. ¿Entiendes? Resigno un poquito de cantidades, pero gano más en precio. Por lo tanto, está bien. Y eso es lo que vimos en clases. Recuerdan que eso lo dijimos mientras la elasticidad sea... ¿Se acuerdan que vimos un cuadrito, claro, donde veíamos la relación entre las elasticidades y los cambios en el ingreso? ¿Qué pasaba con el ingreso? Estaba apelando a eso, nada más eso. O sea, que ustedes digan, a ver, la elasticidad es mayor, menor o igual a 1. Menor. Ok, entonces, ¿qué va a pasar con el cambio en los ingresos ante un aumento de precio? Va a mejorar. Bueno, esa era la idea de esa pregunta. Pero creo que es la única, era la pregunta la más rebuscada, si se quiere. Esa y la otra, la de los 2 puntos. Donde, nada, quédense tranquilos, que es en la de 2 puntos, si ustedes hicieron el esfuerzo de explicar algo, yo lo voy a valorar, ¿sí? Para mí está bien, o sea, no tiene que estar como está en el texto. Para mí lo que importante es que ustedes me pongan de su lugar, de sus palabras, lo que entendieron. ¿Sí? Obviamente si me ponen, no sé, qué sé yo, cualquier cosa, no, ¿no? Pero, digo, con cierta coherencia, cierto hilo conductor, yo lo voy a valorar. Bueno, déjenme que los corrija y lo vemos, ¿sí? O sea, los vemos acá enteros todos los parciales y les quedan de devolución. Una humilde apreciación, en general suele pasar esto. El primer parcial siempre suele ser un poquito más complicado, pero porque es el primer parcial de economía con el que ustedes se enfrentan. Para el segundo, yo estimo que van a llegar mejor. Primero porque ya hicieron el primero. Y segundo porque... ¿Qué? Claro, sí, el primer tiempo, si quieren, bueno, el segundo pueden recuperar, y es macroeconomía, para mí es un poco más interesante, para mí por lo menos, y bueno, veremos, ¿sí? Cómo le resulta. Dicho eso, podríamos empezar porque son menos 10 y no quiero estirarla mucho más, pero ¿algún otro comentario? ¿Sí? ¿No? Ok. Bueno, vamos. A ver, acá les puse, volvemos a la unidad 1, pero ¿por qué? Porque tenía ganas de citar a Baduri, no, es mi ídolo, uno de mis ídolos. No, me interesa que ustedes tomen esto, quizás no le encuentren ningún sentido para lo que viene después, o quizás cuando terminen el curso digan, Baduri acá, ¿y por qué digo volvemos a la unidad 1? Volvemos a la definición de economía, ¿sí? Porque Baduri, y me parece importante para entender lo que viene ahora, ¿sí? Porque la macroeconomía encierra las preguntas originarias de la economía, encierra las preguntas que se hicieron los clásicos, ¿sí? Empezando por Smith, que decía, ¿dónde reside la riqueza? O sea, ¿cuál es el valor intrínseco de las cosas? O mejor dicho, ¿qué es lo que determina que un país sea rico y que otro no? Por eso su libro se llamaba La riqueza de las naciones. Era mucho más largo el nombre, pero se lo conoce como La riqueza de las naciones. O sea, su preocupación era esa, entender por qué o qué hace que un país sea rico y qué hace que un país no prospere o prospere económicamente. Bueno, ya vimos todo esto, él discute con los predecesores, que son los fisiócratas y los mercantilistas, pero fundamentalmente con los fisiócratas, porque los fisiócratas decían, la riqueza viene de la tierra, o sea, el fruto del trabajo agrícola, ¿sí? El agro, es la riqueza real. Lo otro es subsidiario, o sea, las manufacturas y los servicios son subsidiarios. Los mercantilistas decían, la riqueza está en el comercio, ¿sí? En el intercambio. Por eso abogaban por políticas proteccionistas. Proteger, ¿sí? El mercado implicaba evitar que entren importaciones, ¿sí? Por eso ponían medidas proteccionistas, aranceles o cuotas, y tratar de impulsar las exportaciones, porque ellos veían que en ese desbalance había ganancia o pérdida de divisas, de oro,
dinero acuñado. Pero para ellos la riqueza era eso, acumular o desacumular divisas, ¿sí? Y Smith dice, no, la riqueza está en el valor que se le agrega a la producción, ¿sí? O sea, entonces empieza ahí una discusión más profunda, que decimos que tiene que ver con esto, digo, que dice, la naturaleza, en estado de naturaleza no tiene valor per se. Un bosque no tiene valor per se, tiene valor del momento en que el hombre decide ir y a partir de ese bosque hacer madera o en un campo plantar algo, o sea, y generar valor a partir de eso. Entonces el valor en realidad lo genera el hombre, dice. ¿Sí? Es el trabajo incorporado en las cosas lo que determina el valor de las cosas, y eso sumado, digo, en un país, o sea, la riqueza de ese país. Bueno, esta discusión dura ni más ni menos que 200 años, ¿sí? Hasta que vienen los marginalistas y dicen, no, chao, barremos con esta, teoría del valor trabajo no sirve para nada, el valor está simplemente está determinado por los gustos y preferencias de las personas que van al mercado y determinan el precio de las cosas, ¿sí? Es otra lógica. Y entonces yo traigo esto porque Baduri dice, el objetivo de la abstracción económica es intentar aislar más o menos funciones superpuestas que son comunes a todas estas economías organizadas fundamentalmente sobre la base de las relaciones capitalistas de producción. Eso no sé. O sea, tal vez dice, la característica más importante del capitalismo es la producción de mercancías. Es decir, la producción no para el uso directo del productor, es decir, no importa el productor que fabrica un asa, ¿sí? O un hacha o lo que sea para trabajar en su campo y nada más, sino lo que importa es el productor que fabrica eso para después producir algo que va a intercambiar, ¿sí? Pero para el mercado, o sea, un sistema de producción de mercancías, salí cartel, por medio de mercancías, resultando en un mercado impersonal donde el intercambio de productos se lleva a cabo con cada productor que generalmente, ahí dice, ocupa la doble función de comprador y vendedor de mercancías en el mercado. Esto, que parece medio un trabalengua, ustedes dicen sí, está bien, y a la vez bastante obvio, es la base del flujo circular, el esquema ese que vimos al principio y que ahora vamos a ver de vuelta, el flujo circular de mercancías. O sea, ¿qué está diciendo Baduri? Ahí reside la particularidad del sistema que nosotros analizamos, del sistema capitalista. O sea, digo, ¿pero por qué? Dice, porque si no, no podemos entender lo que pasa, ¿sí? O sea, las condiciones históricas, institucionales, que determinaron que nosotros decidamos todos, como sistema mundo, vivir en el capitalismo, ¿sí? Tiene que ver con establecer las reglas de cómo se genera la riqueza, ¿sí? Y él dice, la riqueza se genera a partir del intercambio. O sea, esto que decíamos recién, no alcanza con el hachero que va y hacha un bosque, ¿sí? Porque un hachero, por ejemplo, que es como el de Into the Wild, ¿sí? Que hacha un árbol, pero para hacerse una choza, para vivir solo, en aislamiento, no es riqueza, ¿sí? Ahora, el tipo ese que va y hacha un árbol para hacer madera, para ir a venderla al mercado, para intercambiarla con otra cosa, está generando riqueza. Entonces, la base de la riqueza, ¿sí? Es el intercambio de mercancías, de bienes y servicios, ¿sí? Acá se habla, la literatura en general habla de mercancías, pero pensemos que las mercancías también son servicios, ¿sí? O sea, el intercambio va a ser fundamental y es lo que nosotros analizamos a nivel macroeconómico. Vamos a tratar de entender, ¿sí? Lo que determina que un país crezca, si se quiere, en su intercambio de mercancías, en la producción de mercancías, bienes y servicios, ¿sí? ¿Cuáles son los determinantes de eso? ¿Qué determina que un país crezca o no crezca? ¿Sí? Y ahí residen ni más ni menos que las discusiones centrales de la economía. O sea, uno quiere decir, ¿cuáles son las discusiones principales de la economía desde los últimos 250 años? Y bueno, es eso. ¿Qué determina el crecimiento del PBI, por ejemplo? Que ahora vamos a verlo, ¿sí? Pero para eso, previamente, tenemos que afianzar algunos conceptos, ¿sí? Estos conceptos se desarrollan y se
y se establecen de manera sistemática a partir de los años 30, ¿sí? Donde nacen las cuentas nacionales, ni más ni menos, ¿sí? O sea, crisis del 30, Keynes se vuelve un rockstar, todos querían ser amigos de Keynes, y sí, todos le querían dar la mano, Keynes, vení, te invitamos a una... Keynes era un crack. Los neoclásicos, los marginalistas, y habían perdido, entonces se refugiaron en la microeconomía. Ahí nace la microeconomía. Por eso recuerdan que yo le dije, ¿hay diferencia entre micro y macro? Y en realidad hay diferentes métodos, pero las preguntas de la economía son las mismas. Pasa que nace la micro como refugio, porque Keynes había destronado ni más ni menos que a la teoría neoclásica, ¿sí? Entonces, eso para contextualizar un poco. Se desarrolla el sistema de cuentas nacionales, que se fue perfeccionando, y hoy tenemos, si quieren, manuales de cuentas nacionales internacionales, bastante homogeneizados, y que todo el tiempo se revisan y todo el tiempo se van incorporando cositas, pero son sistemas que tienen reglas muy estrictas, o sea, es lo más contable dentro de la economía, ¿sí? Para aquellos que van a estudiar contabilidad, bueno, esto les va a hacer resultar familiar, bueno, todavía no vieron contabilidad en profundidad, pero si alguno va a estudiar contabilidad, que creo que van a tener alguna base, esto funciona de manera muy parecida, ¿sí? La contabilidad tiene como finalidad cuantificar los hechos económicos ocurridos en un área determinada, un área geográfica, ¿sí? O sea, es medir, ¿sí?, los hechos económicos durante un periodo de tiempo. El sistema se propone ofrecer una representación numérica sistematizada de la actividad económica, ¿sí? O sea, sistematizada quiere decir también esto, ¿no? Ordenada, que poder determinar para cada transacción a qué corresponde y cómo lo contabilizo. Es lo que hace la contabilidad. Pasa que la contabilidad lo hace adentro de una empresa, esto se hace adentro de todo un sistema económico. La contabilidad funciona por el principio de partida doble, ¿no? Todo activo tiene un pasivo, etcétera. Bueno, acá se llama partida cuádruple. ¿Por qué? Porque ahí vos tenés que registrar lo que le pasa. Imagínense una empresa. Una empresa realiza una venta, ¿sí? Registra erogación de mercancía o mercadería, por tanto, ingresos, por tanto. Hace 2 registros. Ok, pero para la economía no me interesa solamente lo que hizo, me interesa también ver a dónde fue a parar eso. Entonces tenemos que registrar la erogación monetaria del que lo compró, quién compró la mercancía. Imagínense que fue un hogar, bueno, hogares consumieron tanto, le compraron a la empresa tanto, ¿sí?, y tuvieron un consumo por tanto, ¿sí? Se registran 4 cosas, esa es la diferencia fundamental, si quieren, más o menos, ¿sí? Entonces, es bastante complejo. Es un conjunto completo, coherente e integrado de cuentas macroeconómicas, hojas de balances y tablas. Acá hay una representación, perdón, y, ahora viene, en el núcleo de este sistema de cuentas nacionales, lo que encontramos es la medición de la riqueza. Por eso toda esta introducción parabólica que hice, ¿sí?, desde los dichos de Baduri, que dice el objeto, o sea, el valor, la cuestión más importante dentro del sistema capitalista es el intercambio de mercancías. El intercambio de mercancías es la base de la generación de la riqueza. Y bueno, eso es lo que hoy, de lo que se encarga fundamentalmente el sistema de cuentas. Obviamente no es lo único, ¿no? Está formada por todos los bienes y servicios que contribuyen de forma directa o indirecta a satisfacer las necesidades y deseos de la población. Y ahora vamos a ver después algo respecto de los indicadores, ¿sí? O sea, porque es muy difícil esto. O sea, ¿cuál es la diferencia respecto de la contabilidad? La contabilidad se rige en una empresa, es relativamente sencilla porque tenemos comprobantes de cada una de las transacciones. Entonces, uno mira las facturas, qué sé yo, anota, ¿sí? Ventas, por tanto, compras, por tanto, listo. Acá es más difícil, porque acá hay que estimar muchas de las cosas. Hay cosas que no están, se estiman, ¿sí?
Es muy difícil estimar, por ejemplo, el sector cemento, por ejemplo, ¿sí? O ¿cuánto fue el Producto Bruto del sector cementero? Bueno, se estima en función de algunos indicadores de producción de cemento, ¿sí? El cemento está bastante concentrado, entonces no es tan difícil en ese caso. ¿Qué tenemos acá? Y de vuelta acá volvemos, dos variables, dos grupos de variables, ¿sí? Variables stock. ¿Qué son las variables stock? Esto un poco lo dijimos, pero está bueno repetirlo, ¿sí? Porque es fundamental entender estas diferencias. La medición se puede realizar en un instante del tiempo, en un momento del tiempo, ¿sí? Revelan aspectos estáticos de una entidad, revelan su estado, o sea, son una foto, ¿sí? Habíamos dicho, por ejemplo, generalmente las variables financieras, ¿sí? Reservas internacionales, y bueno, vos me podés decir cuáles son las reservas internacionales hoy, ¿sí? Pero no es una variable flujo. Para ver el flujo de dólares tenemos que ver la cuenta corriente, tenemos que ver otros datos. Las reservas son una variable stock. Entonces yo sé que hoy en el Banco Central hay cerca de 40.000 millones de dólares, 39.000 millones de dólares. Bueno, eso es una foto. Las variables flujo, en cambio, requieren para su medición del paso del tiempo necesariamente. Son algo en relación al tiempo, ¿sí? Y reflejan, por lo tanto, aspectos dinámicos. Ahora, lo interesante es que, obviamente, estas variables se relacionan, ¿sí? Porque el cambio de una variable stock está determinado por una variable flujo, ¿sí? El ejemplo canónico y que es justamente una variable real, o sea, una de las pocas variables real que es stock, es el capital. El stock de capital sería una medida de la riqueza acumulada en un país en un momento del tiempo, ¿sí? El capital, ¿sí?, en un momento del tiempo va a ser igual a el capital que había un momento anterior. Imaginemos que en general la riqueza se mide en términos anuales. Hay estimaciones trimestrales también, ¿sí? Pero uno mira el PBI en términos anuales, por lo general. Bueno, lo mismo podemos pensar con el capital. El capital hoy, el stock de capital va a ser esto más algo que va a ser una variación, ¿sí? Una variable flujo, ¿sí? Si quieren, la variación del capital va a ser igual a, acá en realidad es la inversión menos la depreciación del capital en T-1, bueno, es una fórmula, ¿sí? No se me duerman. A ver, ¿cómo puedo hacer para mantenerlo? Es un desafío. Yo practico con mis chicos, porque yo le empiezo a hablar a mis hijos y automáticamente giran la cabeza para cualquier lado. O sea, tengo menos poder, por eso trato de ver cómo puedo hacerlo divertido. El último recurso es, ¿quién quiere un...? No. Ok. Y ahora se pone súper divertido. No. ¿Cuáles son los primeros problemas que encontramos a la hora de medir la riqueza? De vuelta, la riqueza es esto, es todos los bienes y servicios finales que se producen en un momento, en un año, dentro de un país. Bienes finales, ¿sí? Por eso recuerden, traten de volver a las primeras clases, sí. Decía que refleja una dinámica, porque reflejan aspectos dinámicos, porque tenía un proceso. O sea, el PBI, la riqueza, que la vamos a usar como sinónimo de riqueza, es una variable flujo, ¿sí? Porque nos dice cuántos bienes y servicios se produjeron y se vendieron en un año, ¿sí? O se demandaron en un año determinado. Esto es del stock de capital.
El capital es todos los... Ya vamos a ver la definición de qué es el capital, qué hay acá adentro, pero son todos los inmuebles, ¿sí?, que hay en un país, inmuebles, ¿sí?, maquinarias, ¿sí?, las maquinarias que hay en las empresas, eso es capital real, ¿sí? Pero ese capital, ¿qué es lo que tiene detrás, si quieren? Es la acumulación de años de inversión. Por eso decimos que el capital hoy es el capital que había el año pasado, más la inversión, menos lo que se depreció el capital. Este simbolito es un lambda que podemos pensar que es un coeficiente chiquitito. En contabilidad, por ejemplo, suelen asignarle, ¿sí?, un porcentaje a cada cosa. Vehículos, tasa del 10% de amortización, o sea, todos los años pierden 10% de valor los vehículos. Entonces, al cabo de 10 años, el valor ya tiene el valor residual, ya no vale nada. Bueno, esto es lo mismo, pero sobre todos los bienes de capital, ¿sí? Si la inversión no compensa esto, hay una caída. Porque si esto es más grande que esto, imagínense, esto es, supónganse que es, no sé, 0,10 por el stock de capital fuera 1000. 0,10 por 1000 es 100. ¿Sí? Y en la economía se invirtió 90. ¿Qué va a pasar con esto? ¿Va a ser más grande que esto o va a ser más chiquito? Más chiquito. O sea, va a haber desinversión en la economía. Entonces, por eso es importante que la inversión, ¿sí?, supere cierto umbral. Si la inversión no supera ese umbral, por más que haya inversión real, la economía se descapitaliza, pierde capital. ¿Sí? Por eso es una variable que se mira tanto, que ahora vamos a verla. Esto está en el libro de Novak, bastante bien detallado, ¿sí? Quizás la parte micro era un poquito más escueta, la parte macro está bastante mejor, a mi gusto. Así que, si quieren empezar a leer, yo les recomiendo eso, lean en el libro de Novak, porque no sé cuánto vamos a llegar a ver de todo el programa, honestamente, porque hay varias unidades. Ya esta unidad correspondía al primer parcial, o sea, se fueron atrasando. Quizás no veamos todo, y yo prefiero que no veamos todo, porque ver todo mal y pronto, preferible que no. Veamos menos, pero veámoslo bien. Pero bueno, gran parte de lo que queda es gran parte del libro de Novak, ¿sí? Y todavía queda bastante del libro de Novak. Esto pueden empezar a leerlo ya, ¿sí? Son las definiciones de ciertas variables macroeconómicas que ahora vamos a ver. Pero antes, ¿cuáles son los problemas esenciales a la hora de medir la riqueza? Un problema básico es el problema de agregación. ¿Qué quiere decir agregación? Sumar. Yo no puedo sumar peras con manzanas. Yo no puedo ir, por ejemplo, imagínense una economía bien rudimentaria, bien agrícola, ¿no? Voy a ver cuánto se produjo de manzanas. Se produjeron 100 kilos de manzana, ok. ¿Cuánto se produjo de peras? 200 kilos. ¿Cuánto se produjo de zapallitos? 300 kilos, listo. Entonces hago la suma. 100 kilos de manzana, más 200 de peras, más 300 de zapallitos. ¿Puedo hacer esa suma? Estoy sumando peras con manzana, ¿no? El famoso dicho. O sea, no puedo sumar cosas que físicamente son diferentes, ¿sí? Tengo que llevarlas a una unidad de medida. Bueno, ¿cuál es la unidad de medida? Bueno, la unidad de medida tiene que ver con el precio, ¿sí? En realidad la unidad de medida es el dinero. Lo llevo a un valor monetario. Eso me va a dar un valor relativo de las cosas, ¿sí? Las manzanas van a salir, por ejemplo, no sé, 10 pesos el kilo. Ya le estoy asignando un valor. Esa es la unidad de medida. La unidad de medida es 10 pesos por kilo, ¿sí? ¿Cuál es la unidad de medida de las peras? 15 pesos por kilo. La de los zapallitos, 5 pesos por kilo. Listo. Ya tengo todo en la misma unidad de medida, ¿sí? Y eso
ya conlleva implícitamente o bastante explícitamente valores, pesos relativos. O sea, me dice qué es más importante que qué. Estoy diciendo que las manzanas valen 10 pesos por kilo, las peras valen 15 y los zapallitos valen 5. Bueno, ¿qué es lo más importante? Las peras tienen más valor. Las manzanas después, los zapallitos últimos, ¿sí? Pero eso es muy importante porque me permite saber también el valor que se genera en la economía, ¿sí? El valor de las cosas. Entonces, la riqueza se compone de bienes físicamente heterogéneos, esto es lo que dijimos recién, o sea, físicamente heterogéneos son cosas físicamente distintas. Entonces, ¿cuál es una unidad de medida apropiada? Algunas mercancías no tienen precio. Utilizar los precios introduce distorsiones cuando se quiere analizar la evolución de la riqueza asociada en el tiempo. ¿Sí? O sea, estos son algunos problemas ya más del orden estadístico, si quieren, que surgen. ¿Sí? Algunas mercancías no tienen a veces un precio único o un precio, ¿sí?, fidedigno. No quiere decir que el precio varíe, eso sí se puede resolver en las cuentas nacionales. Digo que si la manzana vale 10 pesos en el kilómetro 5 y vale 15 en el centro, bueno, eso yo lo puedo más o menos depurar. Pero hay cosas que a veces no tienen un valor, ¿sí? Son bienes justamente que son en especies, ¿sí? O sea, otro tipo de, pero que son transados, o sea, no todo tiene un valor monetario. Y después, no menor, y por esto vamos a ver índices de precios. Los valores, y esto sí creo que todos lo tenemos bastante claro, nominales, o sea, 10 pesos, 15 pesos, 5 pesos, son valores nominales, ¿sí? La nominalidad es el valor de cada de las cosas, cambian con el tiempo. Lo sabemos, ¿por qué? Porque sabemos lo que es la inflación, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir? Que si yo comparo el valor de la manzana hoy con el valor de la manzana hace 5 años y probablemente haya aumentado. Ahora, eso me puede generar un problema a la hora de medir las cosas. Ahora vamos a verlo. Lo vamos a ver más adelante en realidad. ¿Pero por qué? Se los adelanto. Yo tengo, imagínense esto, ¿no? Las manzanas valen 10, acá tenemos pesos por kilogramo, ¿sí? Acá tengo manzanas. Y la producción, las cantidades que se produjeron son 100, cantidad en kilogramos, ¿sí? Vamos a poner así, kilogramos. Por lo tanto, el valor, imagínense que esta es una economía muy primitiva, una economía Adán y Eva, solo manzanas, ¿sí? Solo vivimos de manzana. 10 por 100, 1000. Este va a ser el valor de las cosas que se produjo en esa economía y por lo tanto va a ser la riqueza, ¿sí? Y imagínense que estamos acá en el año 2023. 2024, ¿qué pasa? La economía sigue produciendo solo manzanas, pero ahora aumentó el valor de las manzanas, ¿sí? Por algún motivo. 15. Se sigue produciendo la misma cantidad. No se invirtió más, ¿sí? Seguimos teniendo la misma cantidad de árboles, dieron la misma cantidad. Pero ¿qué pasó? ¿Qué? Sí. Estaba diciendo, se fue a las nubes todo. ¿Sabés qué me parecía raro? Dije, valor. ¿Podemos decir que aumentó la riqueza? ¿Aumentó la riqueza en la economía? Aumentó el valor de las manzanas, eso seguro. No aumentó la cantidad. O sea, la cantidad de bienes y servicios que se produce es la misma.
Y cuando hablamos de riqueza, hablamos de eso, la cantidad de bienes y servicios que se producen. Porque es más, podríamos tener una situación paradójica y peor aún, que esto fuera 90. Se me murió un arbolito de manzanas, ¿sí? O no lo regué lo suficiente, no invertí, y sin embargo voy a haber producido, y acá a los matemáticos les pido que hagan la cuenta, porque yo no la puedo hacer en este momento, el CPU no me funciona. A ver, 900 más 5 por 9, ¿cuánto es, chicos? Listo. O sea, podemos decir que creció la economía, así se ve más claro, me parece, ¿no? No hubo crecimiento de la economía, hubo caída, pero el valor nominal sí. Entonces, en economía, siempre, y esto lo van a ver en los medios, ahora por ahí le van a prestar más atención, nunca miramos los valores nominales, menos en una economía inflacionaria como la nuestra, ¿sí? Porque la nominalidad no me dice nada. A mí lo que me interesa es los valores reales. Ahora, ¿qué sucede? No puedo mirar solamente las cantidades, o mejor dicho, yo tengo que seguir resolviendo el problema de la agregación. O sea, este problema lo tengo que seguir resolviendo. Para eso necesito llevar toda la misma unidad, que son unidades monetarias, precios por cantidades, ¿sí? Pero a la vez necesito resolver esto, que es cómo cambian los precios con el paso del tiempo. Bueno, un poquito más adelante vamos a ver qué se hace para eso, que es básicamente el uso de números índice, ¿sí? Entonces, el problema de agregación es uno, que nos va a llevar después a la cuestión de los números índice. El segundo es más sencillo, lo vimos bastante, lo vimos al principio, ahora lo vamos a ver más esquemáticamente, que es el de la contabilización múltiple. ¿Qué quiere decir contabilización múltiple? Contar muchas veces algo, ¿sí? Y eso fundamentalmente ¿para qué nos sirve? Para diferenciar lo que es producción de producto, ¿sí? Ahora vamos a ver esa diferencia. Este es un esquema muy simple de las cuentas nacionales, ¿sí? Muy simple obviamente. Pero ¿por qué se los presento? Para que vean cómo se interrelacionan variables stocks con variables flujos, ¿sí? El balance de apertura de una economía, ¿sí?, me va a decir cuánto tengo en el debe, cuánto tengo en el haber y cuál es mi patrimonio neto. Mi patrimonio neto va a ser mi stock de capital, si quieren, ¿sí? O sea, la riqueza al inicio acumulada es un stock. Y después, a partir del proceso de producción, ¿sí?, de la economía entra en marcha todos los años y produce X cantidades y eso genera ingresos y esos ingresos generan, o sea, se distribuyen en realidad, una parte para los hogares, una parte para las empresas, una parte para el Estado y además se usan, una parte se consume, una parte se invierte y una parte se ahorra. Y ese ahorro es el que me permite vincularlo con las cuentas de acumulación, ¿sí?, de acumulación de capital real. O sea, porque lo que no se consume en una economía se va a invertir y esa inversión se va a vincular con la acumulación de capital, ¿sí? Hay otra cuenta en el medio que es la cuenta financiera que determina los flujos financieros entre los actores, ¿sí? Variaciones de activos es algo contable, ¿sí?, que tiene que ver justamente con el cambio en el valor de los activos. O sea, esto, que una maquinaria, por ejemplo, haya subido de valor, ¿sí? O, por ejemplo, que haya variado el tipo de cambio y aumentó el valor de las reservas, ¿sí?, y generó
una ganancia patrimonial, pero por una cuestión financiera. El punto es que de este flujo, acá hay varias variables flujo, ¿sí? Producción, generación de riqueza, distribución, uso, consumo, ahorro, del ahorro, acumulación de capital, etcétera. Voy a terminar en un balance de cierre del año, ¿sí? Y ese balance me va a decir si mi patrimonio creció o no creció, ¿sí? Esa es un poco la idea, lo que quiere contar el sistema de cuentas nacionales. Nosotros no nos vamos a meter a ver todo eso porque no tiene sentido. Sí interesa que ustedes entiendan qué es el PBI, ¿sí? que es la riqueza, y las distintas formas de medirlo que están implícitas ahí. Es decir, la definición canónica es: el PBI es igual a toda la demanda o la producción de bienes y servicios finales, la demanda de bienes y servicios finales dentro de una economía, o sea, todos los bienes y servicios que fueron demandados y finales en una economía en un momento del tiempo, ¿sí? Ahora, eso se puede ver de varias formas. Por las dudas digo, para los que quizás todavía no leyeron o no vieron estas siglas, PBI significa Producto Bruto Interno, ¿sí? Producto, no producción. ¿Qué es producto? Es el valor agregado de la economía en un momento del tiempo. Bruto, ¿por qué? Porque no estamos descontando la amortización del capital, si no sería neto. Interno, ¿por qué? Porque es todo aquello que ocurre dentro de los límites geográficos, ¿sí? Esa es la definición, igual está en los libros, la pueden buscar, y hay variantes de esa definición. Ahora, los métodos de estimación son 3. Imaginen, este es un ejemplo sencillo, imaginen que yo tengo una economía con 3 sectores, ¿sí? Recién hablábamos de la producción de manzana es una economía muy simple. Ahora aparecen, vamos a la economía vecina. Los vecinos nuestros tienen una economía diversificada, tienen 3 sectores. Tienen trigo, producción de trigo, tienen un molino o un sector molinero, ¿sí? Y tienen uno de panificación, ¿sí? O sea, son 3 sectores encadenados, ¿sí? ¿Y qué sucede acá? El primer sector produce trigo, imaginemos que tiene muy poquito de costos, ¿sí? O sea, tiene las semillas, pero las semillas las tenía copiadas del año anterior. Este año reinvierte esas semillas y lo que gana se distribuye prácticamente todo en beneficios y salarios, ¿sí? ¿Por qué beneficios y salarios? Porque los que tienen el campo para producir trigo, bueno, tienen dueños, porque es un sistema capitalista, ¿sí? Entonces, el capitalista contrata gente, les paga salarios, adelanta salarios si se quiere, durante la producción se produce el trigo y después cuando se cosecha y se vende, él se queda con una ganancia de esa venta, ¿no? Entonces, lo que haya producido multiplicado por el precio de venta le va a dar un valor que se va a distribuir en salarios, o sea, él va a descontar lo que pagó de salario y beneficios. ¿A quién se lo va a vender? Bueno, a los molinos. ¿Sí? El trigo se puede exportar también, obviamente, pero imaginemos que producimos poquito y necesitamos para el mercado doméstico. Los molinos van a comprar esto, o sea, le van a pagar el equivalente. ¿Sí? Imaginemos que el trigo valía 100, ¿sí? El molino paga 100 y le agrega valor. ¿Qué hace el dueño del molino o los molinos? Contratan gente, ¿sí? Y ponen los molinos a trabajar, hacen la molienda, qué sé yo, y lo venden. Obviamente lo venden más caro.
para tener un beneficio, además de los salarios que pagan. ¿Sí? Tercer sector le compra a los molinos, o sea, las panificadoras, las panaderías, compran los bolsones de harina. Lo pagan este precio, ¿sí? Cada bolsa de harina. Y cuando venden el pan, ¿qué hace la panadería? También descuenta salarios y se queda con una ganancia. ¿Sí? Entonces, esto, más esto, más esto, ¿qué va a ser para ustedes? O sea, lo que produjeron en el sector trigo, más lo que se produjo en el sector de molienda, más lo que se produjo en el sector de la panificación, ¿qué es? La suma de todo eso. Si yo los contratara a ustedes, les digo, decime cuál es la generación de riqueza de esta economía. Ustedes suman esto, más esto, más esto. ¿Qué sería? Para ustedes, esto es, no es examen, pero es para que entren en... O sea, ¿les parece que esta es la riqueza de la economía? ¿Puede ser la riqueza total? Podría serlo. Pero no. ¿Por qué? ¿Qué estamos haciendo? A ver, si yo sumo esto, más esto, más esto. ¿Cómo? Estoy sumando esto, más esto que es lo mismo, más esto que es lo mismo. Y esto lo estoy sumando de vuelta acá. ¿Se entiende? O sea, esto lo sumo 3 veces y esto lo sumo 2 veces. Entonces, esto más esto es producción. Es cuánto produce una economía. No es valor agregado, no es producto. ¿Sí? Es producción. ¿Qué es producto? ¿Qué es producto? El producto, la definición de producto, y que es PBI, es el valor bruto de producción, o sea, todo lo que se produce, menos las compras intermedias. Las compras que se hacen entre sectores, las compras de bienes y las compras de cosas que son insumos, ¿sí? Que no son bienes finales. ¿Cuáles son insumos acá? ¿Qué son insumos? Esto, porque esto es trigo que le compró el molino. Y esto, porque esto ¿qué es? O sea, esto más esto, ¿no? Estos 2 cuadraditos. Son harina. Pero no es un bien final. Si lo comprara un hogar, sí. O sea, si un hogar compra una bolsa de harina, está bien. Pero si la compra una panificadora para producir, no, porque va a estar incorporado en ese otro bien. Entonces, el desafío que tienen las cuentas nacionales es poder descontar todas estas compras intermedias, poder limpiar de todas estas compras entre sectores, entre empresas si quieren, entre el sector productivo, ¿para quedarme con qué? Para quedarme solamente con lo que se agregó de valor en ese año, que es esto, más esto, más esto. ¿Sí? Entonces, una forma de verlo, que es el método del producto, es esta. Sumo todo esto y le resto las compras intermedias. Ese es el método del valor agregado, el método del producto. Ahora, no es el único. Hay 2 métodos más. ¿Cómo? El método del valor agregado, el que dijimos recién, es esto, ahora con un ejemplito. Piénsenlo igual, nada más que con numeritos, que les va a quedar a ustedes más simple. En las cuentas nacionales, sí. Sí. Bueno,
Igual no habíamos avanzado tanto. O sea, pero ahora sí, estos numeritos son muy chiquitos. Les pido disculpas, igual están en el PPT, lo van a tener. Imagínense esto. Acá dice cuenta de producción, ¿sí? La cuenta producción es una cuenta muy importante en el sistema de cuentas nacionales porque justamente registra todo esto, ¿no? Todo lo que producen los distintos sectores. Acá tenemos recursos y aplicaciones, ¿sí? Acá se registra la producción, o sea, el valor bruto de producción. Acá el consumo intermedio y la diferencia es el valor agregado. Este ejemplito, no se vuelvan locos si no ven nada, yo se los cuento, pero es lo mismo que vimos antes con las columnitas, nada más que con numeritos, ¿sí? 3 sectores. El sector 1, ni yo veo, mira, dice producción de... Sí, algodón. Otra economía parecida, primaria. Producción de algodón. Insumos, 0. No tiene insumos, como teníamos en el otro ejemplo. ¿Sí? Pero produce algodón, porque imagínense de vuelta esto, ¿no? Que el campo no requirió prácticamente, ¿sí?, insumos para... Siempre hay insumos, no es que es así, pero es para que se entienda el ejemplo, ¿sí? O sea, para empezar con un ejemplo donde no hay insumos. Cosecha el algodón y lo vende. ¿A quién se lo vende? Al sector 2. El sector 2 es el de producción de hilado, ¿sí? Insumos, 0. Por lo tanto, el valor agregado de este sector es el valor de ventas al sector 2. 6. Acá dice 6, acá es 6. El sector 2... producción de hilados, ¿qué hace? Compra al sector 1 por 6, ¿sí? Hace el hilado, hace los hilos, y los vende al sector 3 por 8, creo que dice. Valor agregado, 2. Y el sector 3 es el de producción de remeras, ¿sí? Simplificamos bastante, pero agarra el hilo y producen remeras. Producción vende, creo que dice 24, si no me equivoco. Las compra a 8, o sea, compra al sector 2 el hilado a 8, valor agregado 16. Y esto es interesante. Si yo no tuviera acá el valor de venta, lo puedo deducir. Porque si yo tengo compras al sector 2 por 8 y valor agregado 16, el valor bruto de producción va a tener que ser 8 más 16, 24. ¿Sí? Ustedes después lo van a ver. El punto de todo esto, ahí se ve un poquito más grande. A ver, ¿qué hiciste? Proceso de... Listo. Cuenta de producción, o sea, ¿qué hace el sistema de cuentas nacionales? Hace esto que hicimos recién, ¿sí? Pero para cada sector, Y después consolida, o sea, netea las compras entre sectores. Las compras entre sectores se cancelan. ¿Qué quiere decir? Acá dice aplicaciones, consumos intermedios, insumos 14. ¿Por qué? Porque estamos sumando las compras al sector 1 por 6, más las compras al sector 2 por 8. ¿Sí? ¿Pero con qué se netean? Con la aplicación, con las ventas. Ventas al sector 2 por 6, ventas al sector 3 por 8. Entonces, eso se me cancela, ¿sí? Me queda como valor agregado 24, que es la suma de los 3 sectores, ¿sí? Y el valor bruto de producción, 38. ¿Por qué? Porque es la suma de lo que vendió el sector 1, 6, más lo que vendió el sector 2, 8, más lo que vendió el sector 3. ¿Sí? 6 más 8 más 24. Esta ya está media viejita, esta filmina, pero bueno. Es la cuenta producción de la economía, ¿sí?, real, en miles de millones de pesos, ¿sí?, a precios básicos, corrientes del año 2015, o sea, viejita, 10 años ya. O sea, acá tenemos consolidados los grandes sectores de la economía, yo se los digo. Tenemos agricultura y ganadería,
pesca, minería, industria manufacturera. Industria manufacturera es la industria de producción de bienes manufacturados. ¿Sí? Esto, yo creo que les he dicho por qué es importante la industria manufacturera, ¿no? Bueno, es por esto, porque agrega muchísimo valor, genera muchísimo empleo. Las industrias, o sea, tienen muchas particularidades, pero generan mucho más empleo por metro cuadrado, por valor de producción, por como lo quieran medir, ¿sí?, respecto de otras industrias. El agro es súper importante. ¿Pero por qué? Porque es un sector generador de divisas. Es un sector que vende al exterior. Y gran parte de lo que le vendemos al resto del mundo son materias primas o bienes agrícolas ganaderos. ¿Sí? Ahora, en términos de valor agregado, está por abajo la industria manufacturera. Después, ¿qué tenemos? Servicios, por ejemplo, electricidad, gas y agua, construcción, comercio, ¿sí? Comercio también genera bastante, porque genera bastante empleo. O sea, el empleo que generan es valor agregado. Sí. ¿Qué es el color celeste y qué es el color naranja? Ahora iba a llegar a eso. El naranja es el valor agregado. El celeste es el consumo intermedio. ¿Sí? O sea, en realidad esto es lo que agregan de valor. Pero esto, las compras intermedias, son compras también que se hacen a otros sectores. O sea, también la industria manufacturera, si hay algo que tiene de potente que no tiene otros sectores, es que tiene muchos eslabonamientos. Y bueno, igualmente, mira, el valor agregado ahí, ni lo voy a ver cuánto dice, 843 miles de millones de pesos, ¿sí? Están medidos en dos unidades, pero el total, valor agregado a precios básicos y a precio de mercado. Ya vamos a ver esas definiciones. Precio de mercado es eso, el valor nominal, ¿sí? El valor que tienen las cosas en ese año, ¿sí? Precios básicos es un poquito diferente, ya vamos a verlo, ¿sí? Son variantes de la definición de PBI. Entonces, las azules son las compras intermedias, el valor agregado son la suma de todos los naranjitas. Bueno, acá hay otros, por ejemplo, hotelería y restaurante, transporte y comunicaciones, intermediación financiera, los bancos, actividades inmobiliarias, administración pública, defensa y seguridad social, esto es el sector público genera valor agregado, enseñanza, educación, servicios sociales y de salud, otros servicios, y acá tenemos, ¿qué es esa? A ver, hogares privados con servicios domésticos, trabajo doméstico, ¿sí? Trabajadoras de casas particulares, si quieren. ¿Sí? Y ven que es casi todo, todo valor agregado. O sea, esto sería una foto del PBI del 2015, ¿sí? De lo que produjo la economía con estos grandes sectores que son los que se miran, ¿sí? Ahora, yo les dije que había dos métodos más, ¿sí? Dije, este es el método del producto, ¿sí? Que vimos hasta recién. Pero también lo podemos ver por el lado de los ingresos. O sea, el método del ingreso permite dar cuenta qué porción de la riqueza generada en un periodo es apropiado por los agentes que participan del proceso productivo. O sea, cómo se distribuye, ¿sí? Pero también es otra forma de estimación. ¿Qué quiero decir? Los que hacen las estadísticas, el INDEC y la Dirección Nacional de Cuentas, la Dirección de Cuentas Nacionales del Estado, entran por todos lados, ¿sí? O sea, estiman el PBI por un lado, pero también estiman los ingresos y también estiman, vamos a ver, el tercer método que es la demanda final, para tener algo que sea consistente de todos lados. Este método, ¿qué mira? ¿Vieron, se acuerdan el grafiquito que vimos recién de los tres sectores? El sector de trigo, molino y harina.
cada uno de los cuadraditos que eran valor agregado tenían salario y beneficios. Salario y beneficio. Bueno, este método lo que hace es eso, es sumar todos los salarios de la economía y estimar los beneficios. Porque los beneficios es más difícil sacarlos, ¿sí? Los salarios sí se pueden estimar. ¿Por qué? Porque existe el sistema, por ejemplo, de el SIPA, que es el Sistema Integrado de Previsión Social, o sea, que donde están registrados todos los trabajadores. Entonces yo tengo ahí el registro de cuánta gente hay empleada en blanco y cuánto ganan. Más difícil es estimar la economía informal. Por eso la economía informal también es un problema, porque no se sabe realmente cuánto representa. Hay estimaciones, igual se estima, pero hay sectores que son altamente informales, ¿sí? Por ejemplo, trabajadoras de casas particulares. La informalidad ahí es de las más altas. Trabajadoras domésticas o de casas particulares, como se dice, oscila en el 75% más o menos. Construcción es otro sector altamente informal, ¿sí? Marroquinería, textil, también es un sector altamente informal. Son sectores que concentran informalidad. Pero no por eso quiere decir que no generen valor, ¿no? Sí, generan valor, pasa que no está registrado, no hay estadísticas. Entonces, volviendo a esto, es importante ver el proceso de generación para ver cuánto se lleva cada actor, o sea, cuánto se apropian los hogares, los trabajadores, cuánto se apropian los capitalistas y cuánto el Estado, ¿no? O sea, por eso es importante el lado del método del ingreso. Entonces tenemos, por el lado de los recursos, es el valor agregado, es la cantidad de riqueza que se agrega en un momento. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se distribuye eso? Bueno, una parte es remuneración a asalariados. Remuneración a asalariados es ingresos. Impuestos sobre la producción y las importaciones, porque eso va a parar, o sea, eso engruesa el valor de las cosas y por lo tanto el valor agregado de la economía. Subsidios y subvenciones, y tiene un signo menos. ¿Por qué? Porque esto se descuenta, porque es algo que el Estado generalmente transfiere al sector privado. Así como el Estado se apropia de una parte del valor a través de los impuestos, también a veces genera subsidios. Entonces lo que se hace es se netea eso. De hecho, se calcula como impuestos netos de subsidios. Y por último, de la diferencia de esto y de esto, se estima lo que se conoce como excedente bruto de explotación o los beneficios. O sea, cuánto se apropian los empresarios. ¿Y por qué digo que sale por diferencia? Porque esto no se puede estimar tan fácilmente. Sí, está en los balances de las empresas, pero no todas las empresas presentan balances, ¿sí? y ni hablar en todos los sectores, ¿sí? O sea, hay muchos sectores donde no hay necesidad de presentar balance. ¿Sí? Y acá dice otra cosa más, dice ingreso mixto. ¿Qué es ingreso mixto? Bueno, es esa porción de la población que no es ni empleado en relación de dependencia, o sea que no recibe un salario, ni un empresario que tiene gente a carga. Por ejemplo, un cuentapropista, un trabajador autónomo, un monotributista, un profesional o alguien que tiene un comercio, que tiene un kiosco. ¿Sí? Entonces tenemos ahí los grandes grupos. Entre ellos se reparte el valor agregado para cada sector. ¿Cómo estamos de tiempo? Bueno, ya vamos a ir cerrando. A ver. Esto es lo mismo que antes, solamente que visto a partir de la cuenta generación del ingreso, a precios corrientes, ¿sí? Lo naranja son salarios, lo gris, ingreso bruto mixto. ¿Dónde hay, por ejemplo, mucho ingreso bruto mixto? Industria manufacturera, ¿sí? Pequeñas pymes, por ejemplo, microempresas, ¿sí? de pocos empleados. ¿Sí? En general son sectores donde es difícil diferenciar lo que gana el dueño de lo que, o sea, lo que es salario de lo que es ganancia. Como no se puede tener, se pone ingreso mixto.
impuestos y después excedente bruto de explotación. Excedente bruto de explotación, claramente acá es el más alto, ¿no? Industria manufacturera. Y agricultura también. Y por último, y lo dejo presentado, ¿sí? El producto se distribuye en ingresos, ¿sí? Y eso siempre es, obviamente, sale más directo. La tercera vía para verlo, que es lo que está en la definición que les dije al principio, es por el lado del gasto, o sea, lo que se demanda efectivamente, o sea, lo que se compra de bienes y servicios finales, ¿sí? ¿Qué sería en nuestro ejemplito anterior de las tres columnas? Dijimos, el método del producto era la diferencia entre la suma de las tres y las compras intermedias. El método del ingreso es salario más beneficio, salario más beneficio, salario más beneficio. ¿El método del gasto cuál es? La compra de la última columna. O sea, la última columna, si fueran bienes y servicios finales, o sea, pan para los hogares, ese es el valor agregado. Y esa columna suma lo mismo que los otros cuadraditos, ¿sí? O sea, las tres cosas tienen que coincidir, tienen que ser iguales. Bueno, le seguimos después con esto. Vamos a dejar de compartir.